aquello que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra con que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la resurrección. Te pido ahora que me ayudes a exponer tu palabra para esta gran verdad de la resurrección, Señor Jesús. Solo soy instrumento en tus manos. Úsame con gran poder de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pero mis queridos hermanos, no hay duda ninguna de que la resurrección es el eje central del cristianismo. Si usted quita la resurrección del cristianismo, perderíamos todas nuestras esencias. Nosotros tenemos nuestro ser, nuestra fe, nuestras creencias puestas en un Dios que está vivo, en un Dios que está intercediendo por nosotros, en un Jesús que se levantó de la tumba al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando para regresar por su iglesia, por su novia, como les prediqué el domingo pasado. La iglesia es la novia de Cristo, la cual ama. El Cristo vivo, el Cristo resucitado, ama a cada uno de nosotros. Y así como, miren, si yo pudiera ilustrarlo, yo diría, biológicamente, que así como el corazón bombea la sangre a todas las partes de nuestro organismo y a ella le lleva vida, le lleva oxígeno, podemos tener dinamismo, así la resurrección le da vida a todas las verdades que están aquí en la palabra del Señor. En todas las palabras que están en la Biblia, todo el tema central de nuestra Biblia está basado en el Salvador, un Salvador vivo. Hermanos, nosotros hoy celebramos con gusto que Jesús está resucitado, que la tumba está vacía. Hay otras religiones que no. Por ejemplo, Mahoma murió tenía 61 años cuando Mahoma murió, y allí está la tumba de Mahoma. Y muchísimos musulmanes pasan todos los años allí, sobre todo cuando se celebra la muerte de Mahoma. ¿Ustedes saben a qué? Cuando se conmemora esa muerte, a llorar porque Mahoma está allí. Y así sucede con Buda, y así sucede con todo, sucede así. Pero tenemos usted y yo la diferencia en que nosotros no lloramos en la muerte, porque Cristo murió para darnos vida, porque Cristo resucitó para que nosotros tuviéramos salvación. En la resurrección del Señor Jesús tenemos vida, esperanza. Pero ¿cuál vida tenemos? ¿Esta que llevamos ahora? Esta vida de achaques, de dolores, de estrés. No, vida abundante, como dice la palabra del Señor. Vida eterna, y la mayor de todas las bendiciones, que vamos a tener vida eterna con el Cristo resucitado, con el Señor que vive. Le hemos cantado aquí hoy, hemos meditado mientras que se les cantaba, y todas las alabanzas, todo lo que se ha tocado aquí ha estado centralizado, focalizado en el Cristo vivo. No existe más provisión para nuestra vida eterna que la resurrección de nuestro Señor Jesús. Miren, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros hoy estuviéramos una vida nostálgica, bien nostálgica, por un Salvador que no existe. Pero la resurrección de Jesús cada día nos da le da cada vez más vida a todas las áreas del cristianismo, a todas las áreas de la palabra del Señor. ¿Y saben qué? El título del mensaje hoy se llama Evidencias de la Resurrección. Vivimos en un mundo incrédulo, donde muchísimos millones de personas no creen que Jesús resucitó. Muchísimas personas, más que una historia, es una fábula, la resurrección del Señor Jesús.
Pero usted y yo sabemos, porque Él vive en nuestros corazones, que no es ninguna fábula ni ninguna historia. El mundo necesita de evidencias para corroborar la realidad de algo. En los tribunales, si van a los tribunales de justicia del mundo, el mundo secular, la evidencia es lo que aporta las evidencias, valga la redundancia, para que un caso, para que alguien sea condenado o para que alguien sea liberado. Bueno, el Señor Jesús, la resurrección del Señor Jesús, también tiene muchísimas evidencias. Una lástima que hoy, en tan poco tiempo, nosotros no podamos caminar a través de la Biblia y a través del mundo secular para darnos cuenta de cuán abrumadora es la evidencia que existe de la resurrección del Señor Jesús. Y hoy vamos a estar viendo tres evidencias, 3 puntos vamos a estar viendo la evidencia de nuestro Señor Jesús. Primero, la evidencia de la iglesia, la evidencia suya y mía. Segundo, la evidencia de las Escrituras. Y tercero, la evidencia de los testigos oculares, de aquellos que vieron al Señor Jesús resucitado y que no se le puede refutar. Vamos al primer punto, la primera evidencia que nos dice que el Señor Jesús resucitó, que esa tumba está vacía. Primera de Corintios, y ahora vamos a los 2 primeros versículos. Leo nuevamente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La primera evidencia es la iglesia. Y vamos a ir un momento al contexto. Cuando Pablo escribe esto, bien rápido vamos al contexto para poder ubicarnos, porque se aplica a nosotros hoy. Pablo le está escribiendo allí a la iglesia de Corintios y le está explicando, no porque tuvieran el error doctrinal, que ellos no creyeran en la resurrección. Ellos creían en la resurrección, pero ellos tenían problema en entender su propia resurrección, el efecto de ellos resucitados en el Señor Jesús. Y Pablo le está explicando a ellos a través de los 58 versículos de este capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, que es totalmente diferente a como viene la historia bíblica en Primera de Corintios, es totalmente diferente. En el capítulo 15, 58 versículos están dedicados nada más a una sola doctrina, a la doctrina de la resurrección del Señor Jesús. Además, la Biblia completa apoya la resurrección del Señor Jesús. Le dice Pablo, volvemos al versículo, y Pablo le dice allí, está a punto de decirles qué es el evangelio en los próximos versículos que vamos a ver, pero Pablo le dice, yo no le estoy hablando de otras cosas, sino sencillamente, volvemos al versículo, dice, del evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ya ellos se habían convertido, ya ellos conocían allí al Señor Jesús, conocían la resurrección del Señor Jesús, pero vivían en estos conflictos. Y Pablo le está diciendo, yo no le estoy predicando nada que yo esté inventando. Yo les estoy predicando el mismo evangelio que se les dijo a ustedes. Ustedes creyeron y por el cual ustedes han sido redimidos. No hay otro evangelio. Pablo le dice, yo no estoy dando atribuciones mías, no hay nada de mi autoría aquí. Yo estoy predicando el evangelio por el cual también ustedes lo recibieron. Es decir, aquella iglesia sabía que el Señor Jesús había resucitado. Nosotros como iglesia sabemos y estamos seguros que el Señor resucitó. Claro, nosotros hoy tenemos mucha más evidencia. A lo largo de los años se escribió, toda la Biblia estaba completa. En aquel tiempo la Biblia no estaba completa. Vamos a ver más adelante, los próximos 2 capítulos, cómo se refiere Pablo a las Escrituras. Cuando se refiere a las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que la iglesia recibió
la doctrina de la resurrección y la evidencia de que es cierta es que ustedes todavía están aquí. Aquellos corintios no estaban siendo, no todos, no puedo generalizar, no estaban siendo todos fieles al Señor. Había algunos que estaban dudando de ciertas bases doctrinales y que no estaban haciendo lo que las Escrituras les estaban permitiendo. Pero muchos de ellos, como iglesia, era el faro en medio de aquella sociedad oscura, era la luz en medio de aquella sociedad oscura de Corintios, que estaba dando el testimonio, corroborando que el Señor Jesús había resucitado. Cada uno de nosotros somos la iglesia, estamos estudiando aquí a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, como iglesia que somos cada uno de nosotros, de ser la evidencia que el Señor Jesús resucitó. Cuando miran, por ejemplo, cuando me miran amigos, cuando yo me veo y veo el poder transformador de Jesús en mi vida, yo digo, no puede ser alguien muerto que haya tocado mi corazón y que me haya cambiado y que mi vida se bifurcó completamente 360 grados y me hizo que mi vida se reorientara. Ningún muerto, mis queridos hermanos, hace eso. Mírese usted en su propio testimonio, usted como iglesia, usted como evidencia de que Cristo está vivo. Mírese usted que cada uno de nosotros tenemos testimonios diferentes y mire cuánta maravilla ha hecho Cristo en su vida. Y si todavía no está convencido, si todavía está más o menos, como se dice en inglés, si todavía no está convencido, Jesús está vivo. Simplemente déjele entrar a su corazón y verá cuán maravillosa va a ser su vida, cuánta transformación usted va a tener en su vida, cuánta luz usted va a ver en su vida. La iglesia de Corintios era evidencia de la resurrección del Señor Jesús. Allí tomó a rameras, allí tomó a homosexuales, allí tomó a ladrones, allí tomó inconversos, a paganos y los transformó porque Cristo estaba vivo y los llevó a formar a la iglesia. Y Pablo le dice, le prediqué el evangelio porque aquella iglesia perduraba todavía allí porque la sustentaba el Cristo resucitado. Sin Cristo resucitado, la iglesia no hubiera podido, en el transcurso de toda la historia del cristianismo, a poder sobrevivir. Ninguna verdad, ninguna mentira se funda y dura tanto como para que no se descubra. Pero como la iglesia está formada, está parada sobre la verdad, sobre la roca que es Cristo Jesús, el fundamento de nosotros es Cristo Jesús, por eso no se ha derrumbado. ¿Saben? La doctrina de la resurrección del Señor Jesús ha sido muy criticada. La doctrina de la resurrección del Señor Jesús ha sido muy combatida por Satanás. ¿Saben por qué? Porque si logra hacer ver que es una mentira, pues el cristianismo se ha derrumbado. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Satanás? Si la columna vertebral del cristiano es la resurrección, vamos a mutilarlo. Vamos a invalidarlo, vamos a dejar que no camine, vamos a dejar que no se valga por sí mismo, pero no va a poder ser nunca, porque el Cristo vivo es el fundamento de la iglesia. Solo el Señor resucitado nos sostiene, nos mantiene y nos seguirá sosteniendo y manteniendo hasta que estemos en su presencia. Pero también hay una segunda evidencia: las Escrituras, la palabra del Señor. Vamos a los versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras son evidencias también de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Le digo, se refiere al Antiguo Testamento, a las Escrituras. Dice Pablo, le está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vuelvo a hacer énfasis. Pablo no estaba dando una doctrina propia. Pablo no estaba enseñándoles a ellos algo que él había imaginado, algo que él había creado. Él dice, lo que yo asimismo recibí.
y todos sabemos, vamos a verlo al final del mensaje, la manera tan peculiar en la que Pablo recibió este evangelio, el cual está predicando. Y miren, no era propio, porque Pablo dice que, ¿qué hizo él? Enseñó lo que Dios había dispuesto que enseñara, que Cristo había resucitado de los muertos. Y repite, conforme a las Escrituras, en 2 versos, mira, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y hermanos y hermanas, no me alcanzaría todo el tiempo para estar recogiendo por las Escrituras cuánta evidencia hay. Simplemente vamos al Cristo resucitado. Está hablando del Señor Jesús después que resucitó, camino a Emaús. Está allí el Señor Jesús hablando, resucitado. Aquí no era un fantasma. ¿Y qué dice? Jesús les dijo, vamos a ver la evidencia de la Escritura. Repito nuevamente, Lucas capítulo 24, versículo 26 al 27. Se va a estar proyectando detrás de mí. Dice, no era necesario, le dice una pregunta a ellos, cuando ellos se les encuentran, todos conocemos la historia, ellos estaban allí escépticos, y se encuentra y le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entrara, ¿en qué? En su gloria. Le está haciendo una pregunta. Y miren ahora, desde el principio, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas y declarando en todas las Escrituras lo que de él se decía. Las Escrituras son evidencias, le puedo agregar el adjetivo, abrumadoras de que Jesús resucitó. Miren, aquí en los palacios de justicia y demás se archivan. Hoy la digitalización es tan grande que todos los casos se archivan. Y si usted quiere tener documentación de algo, simplemente googlea. Va a ir a Google y puede hasta pagar y puede ver récords. Y ve que hay un archivo bien argumentado de cada caso que existe. Asimismo, en la historia, asimismo en la geografía, en la biología, en todo está argumentado. Todo está muy bien argumentado. La Biblia dice del Señor Jesús que argumentaba desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que tenía que pasar el Señor Jesús. Cuando aquellos judíos incrédulos, Mateo capítulo 12, 39 y 40, le pidieron al Señor Jesús, al Cristo resucitado, le pidieron una señal, dinos cuál, tú eres el Mesías. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, generación mala. ¿Le es familiar eso a ustedes en el día de hoy? Generación mala. Generación mala. Me parece que Jesús está aquí hablando hoy de esta misma manera a esta generación que nos rodea a nosotros. Yo creo que el mundo está de igual o más perverso que cuando Jesús habló en este momento acá. Generación mala y adúltera demanda señal. Gran represión del Señor Jesús. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Va a dónde? A las Escrituras. ¿Quién? El Señor Jesús lleva atrás para ilustrar con las Escrituras. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra en 3 días y 3 noches. ¿Y qué sucedió después de 3 días y 3 noches? Resucitó el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús está vivo y las Escrituras son evidencias de que Él está vivo. Recorrió a Jonás, hizo una ilustración maravillosa el Señor Jesús. Pero vamos más, el apóstol Pablo, cuando estaba allá delante del rey Agripa. Hechos, capítulo 26, 22 y 23. Está el mismo apóstol Pablo allí frente al rey Agripa y dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Estaba siendo auxiliado por el Señor, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas, vuelve a citar el apóstol Pablo, ¿a quién? A las Escrituras. No estoy diciendo nada de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Y qué habían dicho los profetas? Desde el principio, recuerden, la historia ya cuando comienza, Moisés al principio, ¿qué dijo? Que el Cristo vino a padecer. ¿Fue verdad o no? Y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Es verdad o no? Para anunciar la luz del pueblo y a los, ¿quién? Y a usted y a mí, a los gentiles. La gracia de Dios en la resurrección, la gracia de Jesús en la resurrección se ha hecho extensiva hasta usted y a mí.
El Cristo vive, el Cristo está resucitado y usted y yo somos investidos de la gracia divina. El apóstol Pablo dice, para anunciar la luz a los pueblos y a los gentiles. La Escritura son evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesús. A tal punto que han ido muchísimas corrientes filosóficas, muchísimos eruditos a buscar errores en la doctrina de la resurrección. Han ido a buscar errores en todas las partes de la Biblia, pero no han podido encontrar el error de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque una verdad como la resurrección del Señor Jesús no tiene errores, es evidente, es un hecho, y no podrán nunca encontrar algo que no sea la verdad. Que el Señor Jesús, ¿qué? Resucitó, y que las Escrituras dan evidencias de que el Señor Jesús resucitó. Pero ¿saben qué? Hay un peso muy grande en un tribunal, en algo de justicia, cuando ocurre un hecho, un delito. Estamos hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, pueden haber muchísimas pruebas, pero cuando hay un testigo ocular, da la certeza de que es fiel. Cuando alguien, un testigo ocular, va allí y declara, dice, yo estoy seguro de que cometió tal fechoría, eso es irrefutable para las autoridades. ¿Cuánto más para la resurrección del Señor Jesús? El tercer punto, los testigos oculares que el Señor Jesús, que vieron la resurrección del Señor Jesús. Versículo 5 al 7, y que apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a hacer cuenta que lo dije igual que cuando no había calculadora. Se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. No me alcanzan los dedos. A más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos que vivían aún cuando Pablo estaba escribiendo allí, y otros ya duermen, ya otros habían muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y vamos a dejar el versículo 8 para el final. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Habían testigos oculares que podían dar testimonio, que podían ser confiables a la resurrección del Señor Jesús. Miren, hay algo curioso. El Señor Jesús no se le apareció a todo el mundo después de la resurrección. El Señor Jesús se le apareció a los que Él decidió que iban a ser testigos oculares de su resurrección. El Señor Jesús le apareció a sus discípulos y a seguidores fieles. Yo, y en mi opinión personal, no viene en la Biblia, el Señor hace todo perfecto. Estos testigos oculares estuvieron dispuestos a dar su vida porque vieron al Señor Jesús resucitado. Miren, ellos eran escépticos. Allí en la cruz abandonaron al Señor Jesús. No había ninguno de su familia, solamente su mamá estaba allí en la cruz. Muchos de sus discípulos los abandonaron. Aquellos que le seguían al Señor Jesús le abandonaron. Había muy poquitos allí. Es decir, que ellos se apartaron del Señor Jesús. Vamos a ver cómo después Dios se le aparece a estos 12 que fueron también a los que Él vino, y Él se les apareció también. Y hay algo interesante, al Señor Jesús lo dejaron solos. Y estos mismos que dejaron solo al Señor Jesús, después de que Jesús resucitara, dieron su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor Jesús. No solo que estuvieron dispuestos, dieron su vida por el Señor Jesús. Solo uno murió de muerte natural, que fue Juan. Murió de muerte natural, pero todos estuvieron dispuestos a dar su vida y la dieron por el Señor Jesús. Ahora, ¿a quién fue el primero que se le presentó de los apóstoles? Dice allí, ¿a quién? A Cefas, a Pedro. Fue el primero que se le presentó a Pedro. Y miren, se le presentó de manera individual. El primero de todos los apóstoles, la Biblia nos dice por qué el Señor Jesús escoge a Pedro de manera especial y se le aparece como al primero de todos los apóstoles. Yo puedo deducir que Pedro tenía dolor en su corazón porque había negado al Señor Jesús. Porque Pedro le había negado 3 veces, porque Pedro había llorado amargamente, se había arrepentido, y porque Pedro fue uno de los que lo abandonó.
abandonó. Y yo creo que el Señor Jesús se le aparece a Pedro como una demostración de la gracia divina, diciéndole: Pedro, tú me abandonaste, pero yo no te abandoné a ti. Yo te amo, Pedro. Mírame aquí resucitado. También Pedro fue uno de los discípulos clave en la iglesia. Pedro, recuerden, cuando llegó el día de Pentecostés, fue el que se levantó allí y predicó. Y Pedro fue un puntal, para decirlo de alguna manera, desde el primer comienzo de la iglesia hasta el concilio de Jerusalén. Allí estaba Pedro y se le apareció el Señor Jesús a Pedro. Gracia divina. Y hermanos, a mí un día el Señor Jesús se me apareció, y la misma gracia divina que el Señor Jesús le demostró a Pedro, me lo hizo a mí. La hermana me abrió los ojos. Yo no he visto al Señor Jesús resucitado, pero sí se me apareció un día en mi corazón y transformó mi corazón y vive dentro de mí. El Espíritu de Dios vive dentro de mí. El mismo Jesús resucitado transformó los corazones de cada uno de nosotros un día, porque tuvimos una experiencia personal con Él, y gracias a eso tenemos salvación, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. El Señor Jesús vive en mi corazón. Yo también soy testigo, y usted también es testigo de que Jesús resucitó. Nadie puede transformar tantas vidas, repito, se lo decía al principio, como el Cristo resucitado, como el Cristo vivo. A los 12, después se le presentó a quién, a los 12, ya el número va aumentando. Todavía uno puede ser ilusión óptica, puede haber alguna duda, era algo personal entre el Señor Jesús y Pedro, pero ahora se le apareció a los 12, como dice la palabra del Señor. Miren, en realidad no eran los 12, ya se le había aparecido a Pedro, pero se refiere a los 12 porque hace referencia a los apóstoles, a aquellos apóstoles. No fueron a los 12, el Señor Jesús aquí no se le apareció físicamente a los 12 a la misma vez en este caso, pero se refiere a los apóstoles del Señor, por eso que dice a los 12, representando de manera singular el conjunto de apóstoles que el Señor había llamado. Recuerden que el Señor Jesús vino, eligió a 12 hombres, y que hizo durante todo el tiempo que estuvo en la tierra. Los estuvo preparando, los estuvo instruyendo. ¿Para qué? Para que ahora, después de la resurrección, fueran testigos oculares y llevaran la verdad de lo que le había enseñado, la verdad del Evangelio, la verdad de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Los apóstoles, recuerdan Efesios 2:20, no lo voy a leer por problemas de tiempo. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia, y todos los principios y las creencias que ellos predicaron estaban a cargo de los apóstoles. Fueron los que comenzaron a predicar la palabra del Señor, fueron los que estuvieron dispuestos a dar su vida, porque vieron a quién, al Cristo resucitado. Los 12 apóstoles fueron testigos, o los apóstoles fueron testigos, era Judas, no estaba el que lo traicionó, fueron testigos del Cristo resucitado. Pero también se le apareció después a quién, a una gran multitud, a 500. Dice que se le apareció a 500, después apareció más de 500 hermanos a la misma vez. Miren, cuando yo leo esto, una de las teorías maquiavélicas que hay, que los psicólogos y los psíquicos dicen, era que puede haber ilusión óptica donde se puede ver a personas, ¿no? Pero no aplica la ilusión óptica cuando hay más de 2 o 3 personas. Y aquí dice la palabra del Señor que 500 personas vieron al Señor Jesús. 500 personas que Pablo está diciendo que pueden ser testigos oculares. Yo sé que ellos lo vieron, y que aunque algunos ya han muerto, como dice la palabra del Señor, ellos pueden dar testimonio de que Cristo resucitó. Y acuérdense que no es como ahora, que abiertamente nosotros podemos salir y predicar el Evangelio. En aquellos tiempos predicar el Evangelio le costaba ¿qué? La vida. Le costaba la vida. Y estos 500, cuando Pablo los cita, es porque Pablo los conocía y porque estaba seguro de que estos 500 podían dar evidencia, eran testigos oculares de la resurrección del Señor Jesús, como dice, de los cuales muchos viven aún. Y también dice, bueno, ya algunos murieron, pero muchos de ellos
pueden dar testimonio. 500 testigos vieron al Señor Jesús al mismo tiempo. Después, ¿quién fue el otro testigo ocular que aparece acá? Ya Pedro, los 11 y ahora 500. Vamos sumando, ¿verdad? Y ahora 500. Después viene ¿quién? Jacobo. Dice ya Jacobo. Bueno, la Biblia no especifica qué Jacobo fue. La Biblia dice que se le apareció allí a Jacobo. Y recuérdense que había dos Jacobos. Uno era el hijo de Zebedeo y el otro era el hijo de Alfeo. Pudo haber sido cualquiera de los dos Jacobo. Yo me inclino a pensar que es Jacobo el que escribió Santiago, el medio hermano de Jesús, porque Jacobo tuvo también un papel importante en la iglesia de Jerusalén. Además era miembro de su familia. Recuerden que su familia le había abandonado aún antes de la muerte. Jacobo era un escéptico, los hermanos no creían. Vinieron a creer en el Señor Jesús después de qué? Después de que vinieron a creer en el Señor Jesús, de la resurrección. La familia del Señor Jesús fue testigo ocular también de la resurrección del Señor Jesús. Solo María estaba allí cuando estaba crucificando al Señor Jesús. Y escribe este Jacobo, el que yo creo que es el hermano, la carta de Santiago. Y después dice que durante 40 días, Hechos lo dice, capítulo 1, versículo 3, dice que se le apareció en diferentes ocasiones a los apóstoles, es decir, que se le fue presentando en diferentes ocasiones a los apóstoles. No solo fue una vez, sino que varias veces en los 40 días, después de la resurrección, se le apareció el Señor Jesús. 40 días después que resucitó, el Señor Jesús dejó un sinnúmero de testigos oculares que fueron testigos, que son testigos eficientes, verdaderos, de la muerte, de la resurrección, de nuestro Señor Jesús. Y el versículo 8, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Así dice allí el apóstol Pablo. A Pablo se le apareció. ¿Y por qué Pablo es un testigo ocular importante de la resurrección de nuestro Señor Jesús? ¿Quién era Pablo? Todos conocemos la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Un ateo que odiaba la iglesia a tal punto que cuando Pablo va a Damasco, ¿qué iba a hacer Pablo a Damasco? Ya no le alcanzaban los cristianos que tenía aquí. Y fue allá a Damasco a perseguir y a encarcelar más cristianos allá en Damasco. Pero por el camino a Damasco, se encontró ¿con quién? Con Jesús resucitado. Bien, fue de una manera diferente. Es por eso que él dice como un hijo abortivo. Abortivo es algo que no tiene vida en sí mismo. Cuando una mujer aborta algo que ya no hay vida por sí mismo. No se sustenta la vida por sí mismo. No es el caso de cuando paren normalmente a los 9 meses. Pero Pablo está diciendo, y está usando esto abortivo, como que Jesús sustentaba su vida. Jesús sustentó a su vida. ¿Y por qué Pablo? La evidencia de Pablo dice mucho. Porque él era un romano. Él tenía un puesto, Pablo era hasta del Sanedrín. Pablo era un oficial romano de gran influencia, que le habían dado permiso para ir allá a Damasco a ir a encarcelar, a torturar y a traer para acá los cristianos. Y Pablo ahora, alguien que persigue la iglesia, alguien que mata a la iglesia, alguien que concibe allí cuando Esteban estaba siendo apedreado, la muerte de Esteban, alguien que no tenía nada que ver con el cristiano y que estaba en la élite de la sociedad civil de aquel momento, ahora decir que es cristiano, que se encontró con el Cristo vivo, no existe nada más afirmativo de que Pablo vio a Jesús personalmente resucitado, y la vida de Pablo cambió. La vida de Pablo ahora de perseguidor, ¿ahora qué? A perseguir, de matar, de quitar vida a dar vida, de maldecir ahora a predicar la palabra del Señor. Y como dice, y yo el último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. El apóstol Pablo testificó como testigo ocular que Jesús había
resucitado. Y Pablo también compadeció ante aquella misma tumba que él un día perteneció, pero Pablo ahora fue testigo del Cristo resucitado. Yo antes perseguía, yo antes como mismo estaba ahí frente al rey Agripa, ¿no? Que llega un momento en que dice, casi me convencen a ser cristiano. También, o sea, casi me convencen a ser cristiano. Pablo ahora predicaba al Cristo resucitado. Y ahora, mis queridos hermanos, no solo Pablo, no solo los 12, no solo 500, no solo Pedro, no solo Jacobo, fueron testigos oculares del Señor Jesús. Fueron testigos oculares del Señor Jesús. Si también las corrientes seculares del mundo también afirman que el Señor Jesús resucitó. Las declaraciones seculares también dan peso a que Jesús resucitó. Miren, la comunidad secular, por ejemplo, Flavio Josefo escribió sobre la resurrección del Señor Jesús. Cornelio Tácito, un historiador, también escribió sobre la resurrección del Señor Jesús. Luciano de Samosata también escribió sobre la resurrección del Señor Jesús. Maimonides escribió sobre la resurrección del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, y el Sanedrín también había ordenado y también confirmaba que el Señor Jesús había resucitado. Aquella gran verdad que no pudieron ocultarla, aquella tumba vacía que no pudieron ocultarla, a tal punto que tuvieron que pedirle a aquellos soldados romanos que cuidaban aquella tumba que mintieran. El mundo miente sobre la resurrección del Señor Jesús, pero el cristianismo asegura que el Señor Jesús resucitó, porque la tumba está vacía. Y como se cantó aquí, nuestro Redentor vive. Mis queridos hermanos, que usted y yo podamos ser evidencias de que el Señor Jesús resucitó. Que usted y yo tengamos el suficiente valor de predicar al Cristo resucitado. No perdamos el tiempo, como no lo perdieron aquellos primeros cristianos que leyeron y automáticamente comenzaron a predicar el Evangelio de la salvación después que fueron revestidos aquel día de Pentecostés con el Espíritu Santo. Usted y yo, si usted creyó como he creído yo en mi Cristo vivo, usted ha sido investido por el Espíritu Santo y tenemos la misma responsabilidad de predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Dios, desde Moisés, pasando por los profetas, hasta usted y a mí, que somos parte de la historia del cristianismo, es predicar al Cristo resucitado. El Señor vive y está en nuestros corazones. Que Jesús, el Dios vivo, le dé muchas bendiciones a su vida. Y si usted todavía, como le dije al principio, está medio confuso o confusa, que no debería estar, pues entonces permita que Cristo, el Cristo vivo, entre en su corazón y maravillas recibirás en tu vida. La gracia de Dios, un favor inmerecido obrando en su vida. Hermanos, que Jesús me bendiga. Amén.